Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este viernes de conversaciones que hemos venido gestando desde la Fundación Empresarios por la Educación, a las personas que se están conectando en vivo también desde Facebook. Muchas gracias por aceptar esta invitación para este encuentro de este viernes y es un conversatorio alrededor de aprendizajes y esas apuestas de la educación en el Caribe colombiano. Estamos llegando en un punto en estos 4 meses de conversaciones alrededor del sistema educativo, donde ya empiezan a pasar un montón de preguntas, un montón de inquietudes, y creo que entre las conversaciones entre pares, que es lo que tenemos aquí, secretarios conversando con secretarios de regiones, creo que son lecciones e ideas que nos permiten aprender en todo Colombia. Mi nombre es Andrea Escobar, soy la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación y tengo el privilegio de estar con ustedes en la tarde de hoy, acompañándolos en este encuentro y en esta conversación. Yo les quiero compartir quiénes nos van a acompañar en esta tarde y pues ustedes se han registrado y ya lo saben, pero les quiero recordar. Nos acompaña la secretaria de Educación de Barranquilla, Viviana Rincón. Bienvenida, Viviana. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Olga Costa, secretaria de Educación de Cartagena. Olga, muchas gracias con todos los esfuerzos de poderte conectar en estas vicisitudes de estos tiempos de tecnología. David Suárez, secretario de Educación de Magdalena, también muchísimas gracias, David, con esta agenda. Y el rector Adolfo Meis, el rector de la Universidad del Norte, que también hace un espacio en esta tarde de viernes para compartirnos sus experiencias. ¿Cuál es la idea de este encuentro en la tarde de hoy? La idea de este encuentro en la tarde de hoy es que podamos aprender entre todos, escucharnos, compartir experiencias que nos inspiren realmente para ver entre todos cómo podemos aportar a los mejores caminos. Hemos entrado en una etapa muy importante para el sector educativo y es esos dilemas que se están poniendo sobre la mesa de regreso a las aulas de clase, qué significan qué hay que hacer para tener las medidas de bioseguridad correctas, cómo regresar, cuándo regresar, cómo lograr que los estudiantes no se desconecten del sistema educativo, que la deserción no aumente, cómo proveer herramientas de apoyo emocional. Nuestros directivos docentes hicimos una encuesta que hemos venido trabajando en un estudio que estamos haciendo desde Empresarios por la Educación y uno de los hallazgos que hemos encontrado es que alrededor del 58% de los directivos docentes que hemos entrevistado nos informan o nos están dando cuenta que les angustia o tienen inquietudes alrededor de cómo generar herramientas para el apoyo emocional, para contener toda esa huella emocional que está quedando en nuestros niños, niñas, jóvenes y también en las familias, cómo generar ese apoyo emocional también a los docentes y también cómo generar una palabra que para mí en estos tiempos ha cobrado muchísima relevancia, que es la confianza, esa confianza de padres de familia, de la sociedad en general, de que esas decisiones que se están tomando, qué impacto tienen y cómo entre todos debemos realmente creer. Dicho esto, y como esta tarde es para escuchar a nuestros invitados y protagonistas de esta conversación, yo quisiera iniciar con el rector Adolfo, que nos pudiera contar un poco alrededor de ese contexto de la región, desde la universidad que es tan activa en investigación y en todos estos temas de la región, que nos pudiera contar cómo se ven en las cifras y en los datos la región Caribe alrededor de temas de educación. Bienvenido, Adolfo. Bueno, muy buenas tardes, Andrea. Saludo también a los secretarios, a Olga, a Viviana, a David. Un placer estar aquí con ustedes. Yo señalaría, digamos, yo había pensado mostrar, no, quitemos la presentación porque quiero, Andrea, Perfecto. yo Listo, ya la quitamos. Sí, señor. resumir. Quisiera más bien, en vez de usar unos gráficos, unos cuadros, pues dar un contexto muy amplio. Si hay una debilidad que tenemos en el Caribe colombiano, y que yo creo que es uno de los retos principales, es el reto del capital humano, entendido con un concepto integral que por supuesto tiene educación formal, que es lo que hoy vamos a hablar, tiene la educación informal, que es muy importante también. Mucho de lo que aprende la gente, lo aprende en las empresas de manera como entrenamiento y como de un conocimiento tácito que va uno aprendiendo, digamos. Y va aprendiendo, pues, sobre todo pues uno cuando entra muy joven a una empresa,
uno observa lo que hacen los jefes, cómo se comportan, cómo manejan las diferentes situaciones. Eso también es un entrenamiento muy valioso, es un capital humano. Y mucho del capital humano de la gente específico se adquiere haciendo las cosas, haciendo y equivocándose y haciéndolo mejor cada vez. También el capital humano incluye un elemento de nutrición. La nutrición afecta, o la desnutrición, por ejemplo, afecta la capacidad, como ustedes saben, de los niños para aprender. Incluso de todos los jóvenes, porque incluso a nivel universitario observamos que mucha gente no tiene los recursos a veces para tener una alimentación adecuada. Y por supuesto, en niveles más amplios, también eso que es cierto. Entonces la nutrición es muy importante. Y el tercer tema es el tema de la salud. El tema de la salud, los niños que se enferman a menudo, que en el pasado, por ejemplo, que la calidad del agua no era nada buena, que había tantas enfermedades gastrointestinales. Eso afectaba todo el desarrollo de los niños, porque independientemente, digamos, dos niños con la misma alimentación, pero si uno tenía agua buena y el otro no, el resultado final era diferente, crecía más, se desarrollaba más intelectualmente el niño con mejor agua. Entonces, tenemos un inmenso reto en el Caribe colombiano, que tenemos una población muy vulnerable, sobre todo en las zonas rurales. Y si bien hemos avanzado mucho en el país y en la región en materia de cobertura, el reto que tenemos en los próximos años más grande es el tema de la calidad. Y uno ve, si analiza diferentes indicadores de calidad de la educación, como las pruebas Saber que se presentan en Saber 5, Saber 11, en Colombia se están abriendo las brechas, no se están reduciendo las diferencias. Por ejemplo, cogemos Saber 5. Las brechas, todos estamos mejorando un poco, pero las brechas se están haciendo más grandes entre las regiones más avanzadas y las menos avanzadas. Y la región Caribe es una zona con serios problemas tenemos muy baja cobertura en educación superior. Eso también es un inmenso reto. Y tenemos en diferentes indicadores pues, de calidad serias deficiencias. Entonces, vamos a tener que ampliar la inversión en educación. Yo creo que, estoy convencido, que Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo por invertir más como porcentaje de su PIB en educación. Y no solo ampliar la participación de la educación en el PIB, digamos, y en el gasto público. El tamaño tiene que crecer, pero la eficiencia tiene que aumentar, porque en algunos sectores se está haciendo eso de manera eficiente, donde no llega. Bueno, y hay cosas que hemos hecho, pero tenemos doble y triple jornada, y ya está demostrado que los niños que van por la tarde les va menos bien en las pruebas de calidad que los niños que van en la mañana. Y a los niños que van en la última jornada, en la tercera jornada, sí que los resultados son inferiores. Entonces, ¿cuál es la preocupación en esta crisis que estamos viviendo? Ya una región que tiene indicadores deficientes en materia de educación, se pueden ampliar esas brechas. Y el reto es tratar de minimizar el daño enorme que representaría perder un tiempo y que esas brechas que se pueden abrir entre quienes, entre el campo y la ciudad, entre los sectores más prósperos y los sectores más vulnerables, entre las regiones más ricas y las regiones más pobres de Colombia. Y eso es un elemento, y con esto voy a terminar, que más hace crear las diferencias en desigualdad en la distribución del ingreso en Colombia. Colombia es uno de los... América Latina es la región del mundo más desigual en distribución del ingreso.
El África no tiene no tiene las desigualdades del ingreso que tenemos nosotros. El Asia tampoco. Nosotros somos la región más desigual de América Latina en el mundo. Y Colombia, dentro de América Latina, es la peor con Brasil. Es una de las 2 o 3 peores, siempre en los diferentes indicadores. Lamentable eso. En el pasado eso tenía que ver mucho con la distribución de la tierra. Y se habló durante, bueno, yo que soy mayor que ustedes, cuando yo era niño, la gran panacea para ese problema era la reforma agraria. Pero hoy en día, si se hace una reforma agraria, no va a cambiar radicalmente. No que no se haga, pero si se hace, la distribución del ingreso en Colombia no va a cambiar. Porque la desigualdad en Colombia hoy está por la de capital de su trabajo. La diferencia esa tiene que ver con qué tanto capital humano tiene la gente. Hablamos mucho de la informalidad, pero las personas que son informales, muchos de ellos no tienen las posibilidades de entrar a la formalidad porque son semi-analfabetas o analfabetas funcionales. Porque son personas con problemas de salud, de desnutrición, de disciplina social, de capacidad para integrarse a un mercado formal. Y difícilmente el mercado formal lo va a absorber. Ese es el gran reto que tenemos, convertir la educación en una poderosa palanca de la movilidad social. Eso yo creo que con eso termino. Muchísimas gracias, Adolfo, por ese contexto y ese mensaje muy claro de la importancia de cerrar esas brechas y cerrar esa inequidad, esa brecha que hay de inequidad alrededor de la nutrición, la salud y cómo potencializar el capital humano para que se logre esa movilización social o, como decimos muchos, que cumpla la promesa de valor la educación y es que permita avanzar. Le quiero dar la bienvenida a Cecilia María Vélez, quien va a estar conduciendo y conversando con cada uno de ustedes en esta tarde de hoy. Bienvenida, Cecilia María, y también quiero aprovechar a nuestros panelistas para contarles que las más de 250 personas que están conectadas con nosotros en estos momentos están haciendo uso del chat para saludarnos y también los invito a estar muy monitoreando para que nos comuniquemos a través del chat, que seguramente ahí nos van a hacer preguntas y nos van a hacer comentarios. Bienvenidos también a todas las personas que están conectadas. Cecilia María, buenas tardes. Escuchando al rector que nos da un contexto y unas ideas de estos temas necesarios en el sector educativo en general para cerrar las brechas y sobre todo en estos tiempos tan retadores para el sistema educativo y dar una respuesta correcta con todas las condiciones, sobre todo de la región Caribe, muy retadoras. Te quiero dar la palabra con nuestros panelistas en la tarde de hoy. Perdimos Buenas tardes a todos. Sí, ¿ya me están oyendo? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es maravilloso estar conversando con los secretarios de la Costa. Yo creo que los retos que nos está planteando Alberto Meisel son muy importantes y sabemos que pues, en general tenemos muchos retos en el sistema educativo colombiano y especialmente en la costa también tenemos unos retos todavía más grandes. Porque por alguna razón histórica, la costa ha venido algo rezagada en estos indicadores educativos y pues antes de la pandemia teníamos unos retos enormes en la costa atlántica. Pero estos retos puestos en el contexto de la pandemia que estamos atravesando son también, pues, son todavía más retadores. La pandemia obviamente ha puesto en evidencia mucho más estas desigualdades y estos problemas que tenemos en el sector educativo. Con la pandemia tenemos, por ejemplo, un reto enorme, siquiera para mantener la cobertura. Todavía pues hemos mejorado mucho la cobertura, todavía teníamos problemas de cobertura en el país y en la costa, pero especialmente esa posibilidad de garantizar que los niños llegaran hasta la media, que la deserción se disminuyera y muy especialmente hacia la secundaria, hacia la media,
es un reto que teníamos antes de la pandemia, pero que se magnifica con la pandemia. Garantizar que los niños se mantengan en el colegio y no sufran los efectos de esta pandemia, pues son enormes, porque lo que tenemos que garantizar es que el niño haga el año escolar en una situación tan rara como la que estamos viviendo. Y en términos de calidad, obviamente los retos son enormes, porque lo que estamos tratando no es ya ni siquiera, dijéramos, de cerrar la brecha inmediata, sino de lograr que en este año, y ya no sabemos inclusive si esto se puede extender más, esta problemática que estamos enfrentando, que en este año los niños no pierdan lo que han ganado en los años anteriores, sino que inclusive podamos hacerlo mejor. Pero frente a estos retos y frente a toda la problemática, yo creo que la pandemia también nos ha puesto en el sector educativo unas oportunidades maravillosas. Y unas oportunidades maravillosas porque si bien hace rato estábamos tratando de cambiar el modelo pedagógico para efectivamente orientarnos hacia un sistema centrado en el estudiante, y obviamente introducir la tecnología para que nos ayudara a hacer todo esto, pero no solamente para que nos ayudara a desarrollar la exposición de los niños en el colegio. Y obviamente, pues porque todos sabíamos que la tecnología podría ser buena, que la tecnología nos podría ayudar, por ejemplo, a generar más autonomía en los estudiantes, que nos podía, obviamente, articular mucho al siglo XXI, a las competencias del siglo XXI. Muchos estábamos como esperando que eso venía, pero no estábamos enfrentados al problema. En este momento la pandemia nos enfrentó a la necesidad de desarrollar esas capacidades tecnológicas y lo hemos visto con muchos maestros. Pues obviamente que tenemos unos problemas de conectividad, obviamente que muchos de los muchachos no se han podido vincular a este proceso tecnológico, pero casi todos los maestros se han visto enfrentados a la necesidad de aprender por lo menos unas herramientas básicas para poder utilizar la tecnología para garantizar esta continuidad en el sistema de los muchachos que están. Y yo creo que aquí, pues las secretarías han jugado un papel muy importante, el ministerio ha ayudado, pero básicamente en la primera fila han estado los maestros que han generado pues unas alternativas interesantes y que sobre todo han tenido que enfrentar esto. Entonces venía la tecnología lejana, ahora la tienen allí. Pero no solamente la tecnología, se han inventado cantidades de cosas. Han entrado a trabajar con la radio, han entrado a trabajar con la televisión, y esto lo han tenido que hacer ellos, ¿no? Es decir, obviamente que las secretarías, como les digo, han impulsado programas, desde el ministerio han impulsado programas, pero yo creo que es en las instituciones educativas en donde realmente el revolcón ha sido muy grande. De manera que a mí me parece que esas son de las oportunidades que nos da la pandemia, porque ha enfrentado la tecnología a la educación con la tecnología y con la innovación. Yo creo que estábamos, pues sí, obviamente que estábamos buscando mejorar calidad y en fin, pero de todas maneras, rezagado frente a las urgencias que tiene la socialización, una gran posibilidad de fomentar la innovación en los colegios. De manera que estoy muy contenta de estar aquí y que vayamos a oír los secretarios de educación para mirar cómo han enfrentado ellos esta pandemia, porque inclusive a nivel de las organizaciones y de las secretarías también han tenido que hacer cambios fundamentales para mejorar en tecnología, para comunicarse con las familias, con los niños y pues también para que miremos cómo las instituciones de la costa han dado respuesta a esta pandemia. De manera que estoy estoy pues muy interesada en oírlos. De todas maneras, empresarios por la educación
tiene una información importante en un observatorio que está haciendo, vemos las diferencias en cobertura, en calidad, muchas de las cosas que estaba diciendo Adolfo están ahí en el informe que tenemos de las secretarías, pero yo creo que lo más importante en este chat es oír qué están haciendo las secretarías, cómo están viendo este proceso, cómo están garantizando continuidad y si esa continuidad la están garantizando con algunos niveles de calidad y si pudiéramos evidenciar qué se está haciendo en términos de calidad, o sea, no solamente para garantizar esa continuidad, sino para que efectivamente esa enseñanza a través de distintos medios se esté dando con mejor calidad. De manera que muy bienvenidos todos y pues Andrea, yo no sé cómo tienes organizada la entrada de los secretarios, pero pues vamos a escucharlos. oírlo. Muchísimas gracias a ti por ese contexto y por imprimirnos este sentido que necesitamos tanto en estos tiempos de confianza y optimismo hacia las acciones que se están haciendo. Entonces, lo que hemos preparado es que cada secretario nos va a compartir esas experiencias y eso que ha estado viviendo en estos tiempos para que luego podamos hacer preguntas. Me gustaría darle la palabra a Viviana. Si empezamos con Viviana, con Barranquilla. Viviana, nos gustaría que empezaras tú compartiendo. Sé que tienes preparados un video que nos vas a compartir. Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos nuevamente, a todos los que nos están acompañando en este conversatorio. Agradeciendo a Empresarios por la Educación por invitarme. Siempre han sido unos grandes aliados de Barranquilla, nuestro rector de nuestra querida Universidad Uninorte y por supuesto a mis compañeros y a Cecilia que nos está acompañando para contarle al Caribe lo que venimos haciendo. Yo tengo que comenzar diciendo que tuve la ventaja frente a mis compañeros de que ya venía como secretaria de Educación de Barranquilla y eso pues por supuesto me permitió durante todos estos 4 años anteriores tener una radiografía exacta. Yo siempre digo que las estadísticas en educación son importantes, pero son muy importantes ponerle nombre y apellido a esas estadísticas. Nosotros tenemos la difícil tarea de ir paso a paso acompañando a cada uno de los estudiantes, porque cada ser humano que salves con la educación, pues es un avance para la ciudad y para el Caribe. Barranquilla, bueno, voy a compartirles la presentación, que va a ser muy rápida, voy a ir contándoles un poco, pero digamos que sí, nos ha tocado reimaginar la educación en muy poco tiempo. Nosotros tenemos 194,000 estudiantes en 154 escuelas oficiales, donde el 87% de los estudiantes se encuentran en estratos 0, 1 y 2 y más del 80% están en básica primaria, que el tema de conectividad ha sido más difícil en primaria y el tema de educación a distancia. El desempeño académico, el resultado saber 3, quinto y 9, nosotros estamos en el desempeño en las pruebas de terceros es superior a las demás ciudades, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, y en quinto y noveno está por encima del total nacional. Entonces, sí veníamos haciendo avances. Barranquilla logró unificar la enseñanza, la didáctica de la enseñanza de la lectura y la escritura y la metodología matemática Singapur, que no quiere decir que estas sean las mejores metodologías, pero sí le ha permitido a los maestros apropiarse de ellas, interiorizarlas y avanzar más rápidamente. Bueno, tenemos otros comparativos en lectura crítica, por ejemplo, a pesar de que el país ha venido bajando, nosotros nos hemos mantenido, subimos muchísimo desde el 2018 y nos hemos ido manteniendo y hemos venido mejorando el tema de lectura de pequeños, porque nuestro propósito es que los niños lleguen a tercero de primaria leyendo comprensivamente. ¿Qué pasó entonces en la crisis? Lo primero, la calcificación de la población. No podíamos
suponer que, por supuesto, si apenas estábamos sacando la cabeza debajo del agua con el tema de conectividad y el tema de herramientas tecnológicas en nuestras instituciones, que veníamos trabajando muchísimo, por supuesto esto se nos multiplicó al ir a necesitarlo en cada casa. Entonces, decidimos mirar en detalle cuáles sí tenían conectividad y cuáles no. Y esto fue lo que encontramos: 6 de cada estudiantes de las escuelas no cuentan con computador en su casa y 4 de cada 10 no tienen servicio de internet. Solo el 37% tiene entonces internet y computador en casa. Es decir, que teníamos el problema por 2 vías: falta de herramientas, porque a veces son 4 o 5 estudiantes en una misma familia que solamente contaban con un celular inteligente, por ejemplo. Y las localidades de suroccidente y metropolitano son las 2 localidades que más. Digamos que tener el detalle también nos permitió en su momento elegir las estrategias para cada uno de los estudiantes, porque nuestro afán inicialmente era un poco que los maestros lograran pasar de la presencialidad a lo virtual sin filtros. Pues por supuesto pedagógicamente estábamos más preocupados en cómo enseñar que en el aprendizaje de los estudiantes y si realmente se estaban dando estos aprendizajes. Entre los riesgos del cierre, que sabemos cuáles son y los hemos escuchado mucho, también está ya comprobado que entre más conectividad hay, menos riesgo de deserción y mejores resultados tienen. Entonces empezamos como a flexibilizar el currículo, a acompañar a esos colegios. Solamente 22 colegios tenían plataformas virtuales, es decir, a las otras en tiempo récord tuvimos que ayudarlos, como Google Classroom, plataformas gratuitas, enseñarle a los maestros, capacitaciones con los maestros para poder ponerlos al día. De verdad yo agradezco muchísimo a toda la comunidad educativa. Creo que tenemos problemas con la actividad de Viviana, ¿nos escuchas? No. ¿Los demás panelistas me están escuchando a mí? Perfecto. Vamos a... Ok, creo que mientras recuperamos a Viviana, que debe tener problemas de conectividad, pues muy importante lo que nos estaba compartiendo alrededor de todos los ejercicios del tema de encuesta y de datos, que creo que ha sido, y los demás secretarios nos van a compartir, uno de los grandes retos que se ha tenido a nivel nacional. Las estadísticas nacionales muestran que de los 15,5 millones de hogares en Colombia, alrededor del 40% apenas tiene acceso a conectividad. Entonces estamos hablando que en las regiones se va recrudeciendo y sobre todo en las zonas rurales. Mientras vamos recuperando a Viviana y logramos que se vuelva a reconectar, ¿qué les parece si Olga nos va contando su experiencia? Cecilia María, ¿te parece? ¿Y Olga? Sí, muy buenas tardes. Perfecto, buenas bienvenida. tardes. Un saludo para todos. Muchas gracias por este espacio que se constituye un espacio participativo y sobre todo un espacio para la voz. Los maestros que hemos estado siempre al frente de la educación en el país sabemos lo importante que es la voz, porque es que precisamente ha permitido la defensa de la educación pública, la defensa de la educación en toda la historia que hemos tenido en el país. Bueno, nosotros, yo creo que en Cartagena, el principal reto que nosotros, a los que nos tenemos que afrontar, ya escuchamos a Adolfo Meisel, el panorama que nos entrega, y es que nosotros podamos superar la pobreza y la pobreza extrema y la inequidad social. Yo creo que antes que pensar en educación, creería que desde el territorio es necesario movilizar socialmente la ciudad
para poder ir cerrando esas brechas gigantes que tiene Cartagena. A mí me gustó mucho que hoy se me hubiera ido la luz en mi casa, porque además yo vivo en un barrio de estrato 3. Me gustó que no hubiera podido tener el computador, poder conectarme. Bueno, no para darme látigo, no. Me gustó porque fue la misma sensación que sentí, que creo que sienten los niños y las niñas de Cartagena, que hoy, de los cuales muchos de ellos no tienen un computador o no tienen un celular para conectarse. Entonces, esa experiencia de hoy, ustedes corriendo para que yo me pudiera conectar y yo intentando conectarme, me vine para la Secretaría de Educación para poder hacerlo y por eso hoy estoy aquí, pero yo creo que es un reto gigante porque no es extraño para todo el país saber las condiciones democráticas en las que ha estado Cartagena sumida y sobre todo sabiendo que lo que ha habido ha sido un saqueo permanente de la ciudad y que eso no permite, por supuesto, que llegue lo que tiene que llegar a los niños, las niñas y los jóvenes de Cartagena. Hay un contexto esperanzador cuando entramos a la Secretaría de Educación y si bien es cierto, encontramos una secretaría totalmente desconectada de las instituciones educativas, lo que hemos hecho especialmente como desafío de esta administración ha sido poder hacer una cultura participativa que nos permita devolverle la voz a los maestros, a los rectores, a los niños, a las niñas, a toda la ciudadanía para que pueda pensarse la educación en Cartagena. Y por eso nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo la cultura de la formación y desde allí nosotros hemos empezado a hacer una especie de provocación a la ciudadanía para que entienda que en este reto de construir la ciudad, no solo en pandemia, sino en todos los momentos de la historia del territorio, se requiere, por supuesto, que todos tengan su voz, que todos participen. Entonces, nosotros tenemos una experiencia muy bonita y es que para poder tomar la decisión de si regresábamos o no a clase, lo que hicimos fue convocar a todos los actores. A todos los actores es saber qué estaban pensando, cómo se estaban sintiendo, qué pasaba por las vidas de ellos. En ese sentido, hemos encontrado que por supuesto hay mucho miedo y creo que el tema de la cultura de la formación para nosotros implica poder empezar a pensar que todo lo que nos pase, independientemente de lo que sea, nos compete a todos, porque hoy lo que ha estado en juego no ha sido sino la vida, o sea, no es la educación, es cómo nosotros logramos salvarnos en medio de una ciudad desquebrajada, una ciudad robada, una ciudad que por ejemplo, cuando nosotros arrancamos, solo el 20% de la infraestructura educativa es apta para que los niños y las niñas de Cartagena puedan asistir. Y permitir que desde esa escuela se pueda acoger. Tener una infraestructura Se te apagó el micrófono. ¿Sí? ¿Ya? Sí, perfecto. Sí, él decía que Cartagena, las instituciones educativas, el 80% de las instituciones educativas en Cartagena deben mejorarse su infraestructura educativa. Los ambientes escolares no son totalmente aptos. Tenemos unas instituciones muy buenas, pero otras no. La población estudiantil, por ejemplo, en las islas, en la zona rural, no solo carecen de espacios y de ambientes, sino que también les hace falta la luz y les hace falta el agua potable. Hoy, en estos tiempos,
en donde se supone que toda la población debería tener acceso al agua potable, muchos de nuestros niños en Cartagena no lo tienen. Entonces nosotros el gran reto es poder trabajar socialmente para formar en la libertad, para formar en el amor, para formar en la solidaridad. Yo creo que la escuela necesariamente desde Cartagena tendrá que empezar, los maestros y maestras y rectores tendrán que empezar a formar para la libertad y para que podamos trabajar juntos y podamos empezar a hacer posible otra sociedad, porque esta que tenemos requiere de mucho acompañamiento. Y lo otro, pues el otro, por supuesto, perdón. ¿Sí me escucha? Y el otro gran reto es, por supuesto, la conectividad. No solamente nosotros creemos que la conectividad hoy porque nos damos cuenta, hoy porque es posible pensar que los niños necesitan llevar necesitamos llevarle las clases remotas a su casa a través del televisor, a través de la radio, a través del internet. Pero nosotros creo que el gran desafío que tiene el Estado y que tiene Cartagena, y creo que la política pública nacional, más Cartagena puedan tener acceso, por supuesto, a Internet, que no necesariamente tienen que ser pagados por las mismas familias porque no las hay. Entonces, ese sería pues la pregunta que nos hacen de entrada. Cartagena tiene muchos retos, pero creería yo principalmente que si logramos como dar una cultura política de transparencia, que no se nos roben los recursos, que cuando se invierta en infraestructura educativa esa plata no se la lleven, que cuando se invierta en formación esa plata no se la lleven. Entonces nosotros creo que a muy corto plazo vamos a lograr que Cartagena sea esa ciudad amorosa, esa ciudad educada que nosotros soñamos y que estamos dispuestos a trabajar por ella, por supuesto. Muchísimas gracias, Olga. Sé que ya se me conectó. Pues muy interesante, sobre todo eso. Oiga, no, pero a mí me parecería como importante preguntarle a Olga, pues yo creo que fue muy importante y sobre todo eso que dijiste de la conexión de las secretarías con las instituciones, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido la reacción frente a la pandemia? ¿Ustedes qué han hecho para garantizar, qué es lo que ha hecho la Secretaría y las instituciones para garantizar la continuidad de los niños en el colegio? Y si ustedes creen que lo han logrado o en qué proporción lo han logrado. Doctora María Cecilia, mire, nosotros aquí tenemos el gran gusto de haber contado con muchos maestros altamente creativos. Aquí la educación no se paró, a pesar de todas las dificultades que nosotros hemos tenido. Como les decía, hicimos, por supuesto, en tema de participación, todos dijimos, vamos a trabajar, los maestros se han puesto la camiseta y los rectores. En el caso, por ejemplo, en donde no hay internet, que es en su gran mayoría en la parte rural y en las islas y en algunos sectores vulnerables, lo que hemos hecho es precisamente que los profes han impreso guías, se ha trabajado con la radio, se ha trabajado con la televisión, se han mandado por WhatsApp. Es decir, el maestro se han hecho videos, se han enviado. Nosotros hemos hecho bastante, los maestros se han dado la pela con eso. Incluso una de las cosas importantes que nos pasó en Cartagena es que a través del CIMAC pudimos lograr darnos cuenta que la información que teníamos no era suficiente y nos ha tocado salir a buscar esos niños y esas niñas que no aparecían en el CIMAC, porque además el programa de alimentación escolar
nos ha servido mucho porque con el programa hemos podido, por supuesto, capturar a esos niños que teníamos, que no encontrábamos, poder entonces, cuando hablo de capturar me refiero a poder detectarlos y hacer lo que sea necesario para que esos niños se lleven un libro, se lleven una guía. Los profesores del PTA han hecho una labor extraordinaria, también haciendo preparación de contenidos, bueno, y con toda la alianza que hemos tenido con el Ministerio de Educación Nacional, que ha sido un aliado magnífico, pues nosotros hemos podido hacer cosas. Hay una experiencia muy linda que nosotros tenemos y que le hemos contado a la ciudad, y es que en algunos barrios hemos encontrado que los niños están enseñando a sus papás, que a través de las clases que los profes trabajan, a través de los teléfonos y a través del internet, los niños son capaces también de acompañarse. Cuando los padres los acompañan, los niños enseñan a sus papás. Entonces aquí ha habido eso muy bonito, y hoy contamos con que los maestros, en su gran mayoría, que por ejemplo, los que no sabían manejar los computadores, hoy hay una activación del saber, de poder movilizarse alrededor de poder aprender para poder enseñar, y ha habido un intercambio entre los maestros y los estudiantes, en donde hoy el maestro no solo es maestro, también es aprendiz, y en donde el estudiante también enseña al maestro de alguna manera. Entonces, esas son unas experiencias muy bonitas. Por ejemplo, el tema del trabajo que se ha hecho con las bandas en Cartagena. Tenemos 26 instituciones educativas que tienen bandas de paz y tienen orquestas. Eso ha sido maravilloso porque con el entrenamiento se ha podido trabajar. Los niños se llevaron los instrumentos musicales para su casa, y de alguna manera ese proceso de enseñanza de la cultura les ha permitido a ellos poder apoyar incluso en sus barrios, porque cuentan incluso los muchachos que cuando a veces están tocando un clarinete, una corneta, una lira, muchos vecinos salen a aplaudir a los niños porque están haciendo eso. Es decir, se ha venido generando un tejido muy bonito a través de lo que vienen haciendo los maestros con los niños desde sus lugares. Muchísimas gracias, Olga. Viviana, sé que se logró reconectar. Entonces, gracias. Disculpen que, bueno, se fue la luz aquí también. Esto ha sido muy chistoso, en verdad. Disculpa a todas las personas que están acompañándonos, pero bueno, no quiero dejar de mostrar el video con todo lo que hemos hecho, porque cuando me puse como a recopilar todo lo que se ha hecho, de verdad que mi agradecimiento con todos los maestros que se han conectado y que han... nuestro gran propósito era que no perder esa conexión con los estudiantes, estuvieran conectados por la virtualidad o no, por eso lo llamamos educación en casa y no virtual, porque sabemos las limitaciones, ese es un gran reto, nos falta conectividad, dispositivos, pero el otro gran reto fue el impacto socioemocional generado por la emergencia sanitaria y el confinamiento, y por supuesto el cambio brusco para muchas maestras y estudiantes, cambiar de la presencialidad a la virtualidad o a la educación en casa de diferentes frentes. Pero estoy abierta como el círculo, de que aprendo. ¿Saben mis niños? Hay unos superhéroes muy cerca de nosotros. Nuestro papá. Entre libros. El programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito. Existen los dinosaurios. Ya murieron hace muchos años. ¿Qué me pareció interesante de las termitas? Que ellos pueden romper la madera fácilmente. Welcome to English Radio Barranquilla.
Let's become explorers of the English language together. See you next time. 1, 2, 3 en educación. Welcome to this week's Stay at Home Challenge. I accept the challenge of this week. How are you kids doing today? ¿Cómo están, niños? Hi. Familia Barranquilleras, hoy tenemos un capítulo muy especial en Casa de Valientes. Hoy les traigo un cuento. Bueno, básicamente en el acompañamiento, por ejemplo, socioemocional ha sido muy duro. Ustedes saben que, bueno, Barranquilla, así como Cartagena, estuvo 4 semanas, sobre todo muy difíciles, con muchas pérdidas, maestros, bueno, fallecidos, enfermos, familiares, estudiantes, con todas las dificultades socioeconómicas que esto ha traído y acompañar a los estudiantes, que creo que ha sido nuestro gran reto. La radio ha sido un gran aliado. Creo que todo esto comenzó en los que ya somos mayorcitos, en estos radios Sutatensa que todos escuchábamos hace muchos años. Y empezamos haciendo clubes de lectura porque no queríamos perder esa conexión con la lectura. Pensábamos, bueno, mientras lean, sigan investigando, sigan estando con organizaciones en sus hábitos de trabajo, mientras no los pierdan, creo que podemos seguir avanzando, aunque no vayamos a aprender lo que estaba planeado, por supuesto, la flexibilización curricular. Y yo escuchando a la secretaria de Cartagena, Barranquilla ha pasado por todo esto, no hay que claudicar. Llevamos 12 años en esta lucha por construir espacios dignos para nuestros estudiantes. Ya son más de 1.500 espacios entre baños, cocinas, aulas, por supuesto, laboratorios. Y ahora, después de 12 años, nos podemos atrever a pensar ya en una Barranquilla bilingüe, por ejemplo. No quisimos también, es el gran reto y el gran sueño de nuestro alcalde, poder en 12 años entregar a un joven con todas las competencias para enfrentarse igual que cualquier muchacho de la ciudad y del mundo. Y no queríamos que esta pandemia nos robara ese entusiasmo y ese liderazgo, esa apuesta por el bilingüismo, así que también continuamos. Hemos hecho intercambios con niños de Estados Unidos, los niños están contentos. Creo que ya nada va a ser igual, que no vamos a aprender lo mismo, pero creo que también hemos ganado otras habilidades y otras competencias diferentes, aprovechando que están en las casas. Por supuesto, la cercanía de la familia tiene 2 frentes. A veces ayudan, se han convertido en maestros, en mediadores, pero hay otras familias donde se han generado más situaciones de violencia. Entonces, digamos que todos nuestros niños enfrentados a miles de situaciones diferentes. El gran reto ahora y en lo que estamos trabajando este semestre es cómo construir el camino para restablecer la confianza nuevamente en el espacio de la escuela. Hemos tenido grandes aliados también, como por ejemplo UNICEF, que nos dio más de 14.000 cartillas para llevar a los niños que no tenían conexión, con aprendizajes diferentes, pero unidos a los DBA. Entonces, creo que ahora el camino, y en esa estamos trabajando y escuchando a nuestros rectores, a nuestros maestros, a los coordinadores, cómo encontrar el camino para restablecer los vínculos con la escuela. No importa si ahora no son 4 paredes, pero sí con tu maestro, porque sí tenemos más de 3.000 estudiantes con los que no hemos tenido conexión y no lo podemos desconocer. Tendremos que ponernos a buscarlos casa a casa para que otra vez puedan regresar a ese vínculo con los aprendizajes, con su escuela, con su maestro. Para esto también pues hemos, por supuesto,
hemos tratado de gestionar equipos, hemos entregado ya más de 4.080 equipos a nuestros estudiantes, sobre todo a los de 11 el año entrante. Le escuchaba al rector hablar de las dificultades para acceso a educación superior. Barranquilla ha hecho grandes esfuerzos para abrir el abanico de posibilidades para que nuestros estudiantes pudieran continuar con su proyecto de vida en el área técnica, tecnológica, por supuesto profesional. Y este semestre, por ejemplo, el año pasado, en el primer semestre del año pasado, 2018-2019, más de 6.500 estudiantes, casi el 62% más que la media nacional, accedieron a algún tipo de educación superior. En cambio, este año llevamos solo 3.500. Así que ese también es un gran reto, poder retomar el camino y los proyectos de vida de miles de jóvenes barranquilleros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana, pues por esa claridad. Cecilia María, ¿tienes aquí? ¿Si te estamos escuchando o no? Estoy aquí. No, es que... Este es un viernes de conexiones accidentadas. Estamos viviendo lo que se vive en la realidad del día a día y todas las personas que están conectadas, creo que, mejor dicho, ejemplos. Entonces, mientras nos vamos conectando, pues quisiera darle la palabra a David y nos cuente desde Magdalena su experiencia. Ahí volvió. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a Andrea, a Viviana, por supuesto, a Olga, a Adolfo y a Cecilia María. Igualmente a todos los maestros que en este momento están conectados, escuchándonos, viéndonos. Precisamente en este momento estamos en el departamento de Magdalena, estaba un decreto en el cual se toman medidas para atender la situación de algunas medidas sanitarias, otras medidas restrictivas, incluso medidas en educación por decreto. Les quiero contar igualmente que este tipo de medidas se han venido trabajando a través de las diferentes mesas técnicas, pero han sido socializadas, dialogadas y construidas con los diferentes sectores del departamento. Aquí estuvimos reunidos con los rectores, con las universidades, con los padres de familia, con sindicatos, generando este tipo de medidas. Medidas como cuál en este momento se están adoptando en materia de COVID. Primero, por supuesto, no vamos a volver a la presencialidad. Las cifras, las condiciones en que está el departamento no permiten esa situación. Segundo, iniciar procesos tendientes a fortalecer la educación virtual, conectividad, compra de dispositivos tecnológicos, plataforma, fortalecimiento del PAE. Son medidas que están establecidas allí, al igual que poner en funcionamiento la escuela de alfabetización digital, que es fundamental para este proceso educativo que estamos viviendo. Igualmente, en el marco de ese decreto, también se firmó un pronunciamiento que hacen los diferentes sectores del departamento del Magdalena para enviarle una carta al señor presidente de la República, solicitándole su apoyo, porque hay responsabilidades del orden nacional, otras del orden departamental y otras de orden municipal. Por supuesto, el grueso de los recursos están en la nación. Si bien es cierto, la Constitución establece un país descentralizado, el grueso de los recursos siguen estando en la nación y por eso hay que pedir apoyo, unir esfuerzos y generar una sinergia que permita atender la educación. Estamos pidiendo apoyo, por supuesto, en la adquisición de dispositivos tecnológicos para poder entregarle a nuestros estudiantes, a los maestros, en la adquisición de una plataforma que nos permita liberar los recursos del PAE para poder atender las necesidades que se generan en medio de esta emergencia y que sea el gobierno nacional quien asuma la totalidad del PAE con los recursos que tiene, con diferentes fuentes, que lo puede hacer el gobierno nacional. Son propuestas que se hacen en el marco de esta pandemia causada por el coronavirus COVID-19. ¿Qué retos tenemos? Primero, iniciamos este año con unos retos muy difíciles en el departamento del Magdalena. Primero de ellos, alfabetización.
Este departamento tiene un 9.12% de personas en condición de analfabetismo, una cifra bastante preocupante, más de 63.000 personas en esa condición. Por eso uno de los primeros retos que tenemos en el departamento es declarar el territorio libre de analfabetismo. Segundo reto grande, importante, calidad de la educación en todos los niveles. El departamento del Magdalena cuenta con unos muy bajos indicadores en calidad. Estoy hablando del índice sintético de calidad, de las pruebas saber, las condiciones que vive el departamento. Más del 50% de los hogares son pobres. Recordemos, el departamento del Magdalena o esta secretaría específicamente cubre 28 municipios de los 30 que tiene el departamento, excluyendo a Santa Marta y a Ciénaga, que pues tenemos encargada la educación que corresponde al departamento. En ese sentido tenemos grandes falencias, grandes preocupaciones. Encontrar que es el departamento con cuarto mayor nivel de pobreza monetaria, séptimo con nivel de pobreza multidimensional. Para contarles, solamente un 7% del departamento tiene acceso a la banda ancha. Diferentes análisis, visitas por todo el departamento nos permiten constatar la falta de servicios públicos, 97% de ausencia del agua en nuestras instituciones. Eso es muy preocupante. Ni qué decir, por supuesto, de los elementos y de protocolos para bioseguridad. Entonces, todos estos elementos pues, nos trazan grandes retos, calidad de la educación, ¿sí? Igualmente, en tercer lugar, el acceso a la educación superior. El departamento del Magdalena tiene un 26% de personas que pueden acceder a la educación superior, cuando la media a nivel nacional está en más del 56%. Luego tenemos un gran reto en el departamento del Magdalena. Allí hay algunas metas, algunos proyectos que nos va a permitir fortalecer pues, la situación que vivimos. Esas fueron las metas con las que iniciamos el año. Metas que tiene el departamento, unas metas ambiciosas. Luego llega el coronavirus, llega la pandemia, situación que no estaba preparado ni Santa Marta, ni Magdalena, ni Colombia, ni el mundo, ni nuestros docentes y por supuesto la administración tampoco. Esa es una realidad y por supuesto todas esas prioridades empiezan a cambiar, empieza a generarse una dinámica diferente. Viene esta situación, se genera la crisis de nuestros docentes, de nuestros maestros, que no estaban preparados para un modelo de educación en casa, ¿sí? Y entonces, allí principalmente apelamos a una situación, a la vocación del maestro, ¿sí? Eso ha sido fundamental. El maestro, cuando tomó su decisión de formar personas, pues es una pasión, es un arte, es una vivencia que vive cada uno de ellos. Por eso desde la Secretaría lo primero que hemos hecho es reconocer el gran papel que cada uno de ellos desarrolla, a través de circulares, a través de reuniones, a través de exaltar el papel de ellos, porque ellos continúan y siguen siendo los protagonistas educación en todo el resalto, prepararse, adquirir conocimientos, ser creativos, ser muy recursivos. Quiero contarles una estrategia que nace de ellos mismos, de la Secretaría de Educación. Teniendo en cuenta ese panorama que tenemos en el departamento del Magdalena, se creó una estrategia para garantizar la educación y se llama el mensajero pedagógico. El mensajero pedagógico es una persona conocida dentro de los municipios, dentro de la zona, que se encarga con todas las condiciones de bioseguridad y demás, se encarga de llevar los talleres, las guías, los documentos, las evaluaciones y demás a cada una de las casas de nuestros estudiantes y posteriormente recoger todo ese material y llevarlo a cada una de las casas de nuestros maestros. En bote, en chalupa, en burro, en bicicleta, en moto, incluso a pie, les ha tocado por todo el departamento de Magdalena, por
que no tenemos conectividad, no tenemos dispositivos tecnológicos, no tenemos las condiciones de las que pueden gozar otros departamentos. Entonces, en primer lugar, esa vocación, esa creatividad, esa pasión por educar, hemos recurrido a ella para poder garantizar la educación. En segundo lugar, el mensajero pedagógico ha sido una estrategia espectacular. Por supuesto que no es la única. Hemos también tenido que recurrir a la radio, a la televisión, a la plataforma del Ministerio de Educación, al uso de los dispositivos tecnológicos de los padres de familia, estoy hablando de los celulares, del WhatsApp y demás, ¿sí? Pero es insuficiente. Esta realidad está generando un rezago, no solamente en el Magdalena, sino en todo el país. Estamos preocupados por la deserción que se pueda generar. Y eso es una realidad, no podemos taparnos los ojos y pretender que todo está bien. No, las condiciones son preocupantes para todo el país y hay un rezago y es evidente. Y por eso la gran labor que nos corresponde a todos es trabajar con nuestros maestros, compartir esas buenas experiencias, motivarlos, acompañarlos. Eso es lo que hemos venido realizando. Esta situación, si bien nos ha generado una crisis, una preocupación, un estrés a todos, también indiscutiblemente es una oportunidad para el cambio, una oportunidad para la evolución. La educación virtual llegó y nos obligó absolutamente todos y viene para quedarse. Esto no se va a ir, esto nos va a permitir de muchas maneras mejorar la calidad de la educación que se está brindando. Y por eso, en este segundo semestre vamos a iniciar con esa escuela de alfabetización digital que es una prioridad, esa estrategia de adquisición de dispositivos, de conectividad e incluso de plataforma. Porque la plataforma del ministerio es muy buena, tiene unos contenidos espectaculares, pero no permite esa retroalimentación, ese trabajo articulado con cada uno de nuestros estudiantes, ese acompañamiento. Por eso necesitamos una plataforma que permita un trabajo sincrónico y asincrónico para poder realizar esa individualización a cada uno de nuestros estudiantes. Pero a la par también, en este segundo semestre, tenemos que trabajar, como lo tenemos planeado en el plan de desarrollo, la activación de esas escuelas saludables, escuelas de convivencia, aparte de otro tipo de escuelas que tenemos, las escuelas culturales, las escuelas deportivas. Pero estas, en el marco de la pandemia, son fundamentales. Las escuelas saludables y las escuelas de convivencia. Y allí el trabajo de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Interior entra a jugar un papel fundamental en cada una de las instituciones educativas. Es una oportunidad para el cambio, tenemos que aprovecharla, tenemos que dar un salto, tenemos que acompañar a nuestros maestros para que puedan sentirlo así, para que puedan evolucionar. Aquí en el departamento del Magdalena tenemos de 7.500 maestros, casi 1.706 exactamente, maestros mayores de 60 años, muchos de ellos con condiciones de enfermedades preexistentes y eso por supuesto que preocupa. Últimamente también, hay que señalarlo, hemos recibido gran cantidad de personas que ya tienen los requisitos para su pensión, han optado por renunciar, por dar espacio, entonces eso es una situación que se está viviendo. Y por último, otro de los aspectos que estamos viviendo hoy día, y lo vemos como una oportunidad, es la vinculación de la familia y el autocuidado, la salud. Son aspectos que también se viven. Por ejemplo, hemos venido diseñando una campaña a través de nuestros docentes, de nuestros maestros, de contención del coronavirus, de autocuidado, de tal manera que a través de los que puedan, a través de herramientas tecnológicas o celulares o a través del mensajero pedagógico, llegar a cada uno de nuestros estudiantes y sus familias, motivándolos para que usen tapabocas, el cuidado de la distancia, el manejo del alcohol, del uso del alcohol, entre muchos otros elementos en lo posible. Entonces, las familias se han venido vinculando a los procesos de aprendizaje que estamos desarrollando. Eso es bien importante. La situación, la crisis que se vive en el marco de la pandemia genera estrés, miedo y precisamente la gente está sintiendo a su familia, cuidando a sus padres. David, completamente de acuerdo y te quiero aquí, te interrumpo un poco.
porque es bastante interesante cómo vas haciendo ese recorrido entre lo positivo y también esas oportunidades de mejora y esas grandes necesidades. Y pues, querido compañeros de panel, miren el tiempo, son las 5:12, entonces me gustaría mucho que pudiéramos generar ahorita una conversación, si estás de acuerdo, David, y un poco profundizar en esos retos. Y ahí quisiera, ya tenemos varios puntos en común entre todos, y ha sido cómo han reconocido ustedes lo flexibles y esa flexibilidad que se ha desarrollado en los maestros, en los directivos docentes y en el sistema en general, esa resiliencia para poder reorganizarse, el ejercicio de la conexión de la familia, cómo se ha acercado la familia, pero sobre todo todos ustedes de una u otra manera han mencionado la importancia de cómo proteger a toda costa que nuestros estudiantes no se desconecten del sistema educativo. Y entonces aquí te quiero dar la palabra, Cecilia María. Sí, hay como algunas preguntas que yo tendría ya a nivel de las secretarías, porque obviamente ha sido un reto enorme para las instituciones. No se oye bien. Se cortó. Nos quedamos en el reto enorme para las instituciones educativas. Pero para las instituciones. Y también es una gran oportunidad para TECNIC, inclusive se habían hecho. Ahora ¿me están oyendo o no? Sí, ahora sí, perfecto. Yo creo que bueno, vamos listo, sin cámara de pronto. No, ha habido una... bueno, que el reto para las instituciones educativas ha sido mucho, pero para las secretarías también, y las oportunidades para las secretarías son muchas. Entonces yo quería preguntar un poco si hemos mejorado la información en este semestre. Nos habían empezado a decir que de Barranquilla, por ejemplo, habían hecho un buen censo de quién tenía y quién no tenía acceso al Internet. En Cartagena nos dijeron, hemos recogido más niños a través del programa de alimentos. En Santa Marta nos decía, hemos perdido niños. Yo quisiera saber, en ese seguimiento y en ese nivel de información, ¿qué tanto han podido ustedes mejorar en estos 6 meses el conocimiento que tienen de las condiciones específicas de los estudiantes? Y si han podido recoger la información de quiénes se han mantenido en el sistema o quiénes se han separado. Creo que en Santa Marta pues han tratado o ya tienen claro que han perdido unos, pero sí me gustaría que nos contaran un poco a nivel de información, porque es que yo creo que es una gran oportunidad de mejorar mucho más el conocimiento que tenemos de las instituciones, de los estudiantes y de los maestros, obviamente. Entonces, no sé si damos una vueltecita y rápidamente me cuentan qué están haciendo en información. Empecemos con Barranquilla. Gracias. Bueno, por supuesto es muy valioso lo que dices. Sí se ha hecho una revisión. El sistema informativo que tiene el Ministerio de Educación Nacional es el CIMAT, y ese es como el referente que tenemos todos y que utilizamos todos para poder ubicarlo. Pero cuando uno se enfrenta o nos enfrentamos a esta pandemia, nos dimos cuenta de todas las falencias que tenía el sistema, que es manejado por los técnicos operativos en cada colegio. Esto ocurre el 16 de marzo, hacen el cierre intempestivo de las escuelas, de la presencialidad en las escuelas, y empezamos, digamos que históricamente, por ejemplo, en Barranquilla se estabilizan las matrículas después del carnaval, cosas así que siguen pasando. Entonces estábamos como apenas en ese inicio de poder tener claro el tema de la información de la matrícula. Así que ha sido un trabajo que hemos hecho desde el primer día que cerramos las escuelas en Barranquilla, llevar al detalle del detalle la información, porque creo que eso es básico. O sea, nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de ir perdiendo estudiantes simplemente porque no los tenemos en el radar. Entonces, sí tenemos en este momento ya identificados más de 3.560 estudiantes que han estado desconectados, que estaban matriculados, pero por diferentes razones. Entonces hemos tenido que ir así como chuleando uno por uno dónde está. Algunos se devolvieron al vecino país. Yo tenía
matriculados 13.000 estudiantes venezolanos, que es muchísimo el esfuerzo que ha hecho Barranquilla por acoger, digamos, a los migrantes. Entonces, digamos que sí tenemos en este momento ya identificados los niños, por lo menos los que estaban matriculados en el CIMAD, y estamos iniciando como una campaña entre todos, vamos a buscarlos para volverse a conectar, porque a veces no es que ya no quieran estudiar, sino que de pronto se fueron a un pueblo cercano y no tienen conectividad o no han podido comunicarse, no han podido recibir los talleres porque no tenemos cómo mandárselos. Algunos se han devuelto a Venezuela. En fin, digamos que es minuciosamente ir chuleando dónde están, porque esa va a ser nuestra tarea estos 4 meses. Y otro tema muy importante es comenzar a evidenciar realmente qué aprendizajes se han dado y cuáles no, porque también no lo podemos dejar al azar. O sea, tenemos que empezar a reconocer cuál ha sido la pérdida de aprendizajes, hacia dónde nos tenemos que enfocar. Por supuesto, continuar con lectura, las competencias básicas, yo creo que todavía nos falta camino por recorrer y tendremos que seguir trabajando. Al mismo tiempo, pues que vamos solucionando el tema de conectividad. Pero creo que ahí está la clave, en tener la información detallada y precisa e irlos a buscar, aunque sea tocando la puerta. Y cuéntanos, porque tú habías hablado de un censo sobre conectividad, y pues de conectividad en las casas, porque obviamente que teníamos, me imagino ustedes tenían la información sobre la conectividad de las escuelas, pero no de los estudiantes. En este momento ya tienes un censo, por lo que entendí. Sí, nosotros iniciamos la pandemia haciendo digamos, una encuesta virtual, y por descarte la hicimos virtual. Los que no logramos contestarla, entonces telefónicamente, y fuimos hasta las casas de muchos. También el llamado a que se comunicaran con su escuela, porque al principio, ustedes saben, no sé si en Cartagena y el Magdalena, pero sí se resistieron muchísimo los profesores a volver a ir a la escuela, a repartir los talleres. Esas primeras semanas después de, mientras las imprimían, digamos, a los que no tenían conectividad. Entonces, digamos que habían algunos que fuimos como conociendo en el camino que no tenían conectividad, pero sí hicimos un censo y más o menos unos 90.000 niños estaban sin herramientas tecnológicas y unos 74.000 niños estaban sin conectividad. Entonces, es bastante el reto para poder llevar conectividad, porque si vamos a seguir con la semipresencialidad, que es muy seguro lo que va a pasar, nosotros, Barranquilla decidió no volver, pero creo que le dimos la tranquilidad a la comunidad educativa para estar tranquilos, para recuperarse del difícil momento. Barranquilla es el primero que ha llegado al pico o al primer pico, entonces fue difícil, digamos, era difícil pensar en volver, más bien pensamos en prepararnos muy bien para la apertura en el 2021. Sí, lo de la información sobre la conectividad es muy importante, porque obviamente pues esto va a tener que ser un esfuerzo de todo el país. Está el Ministerio de TICS, ustedes tienen allá buena vara con TICS, y está también el Ministerio de Educación, pues, pero yo sí creo que tener una buena información sobre los niños que están conectados o no están conectados es un primer paso para poder hacer el esfuerzo. Lo que va a hacer más certeza que les llegue es la que les llegue a través de la red. Entonces, ¿por qué no miramos en Cartagena cómo estamos en información? Ella nos dijo que básicamente a través del PAE, y también en Santa Marta, cómo estamos en información y qué han logrado tener como información. Bien, yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha pasado a nosotros es que hoy podemos contar con un sistema de información bastante robusto. Cuando empezó la pandemia, nosotros, por supuesto, nosotros este año mejoramos la cobertura educativa. Nosotros estamos hoy atendiendo
más de 3.000 estudiantes nuevos en el sistema. Eso para nosotros era importante porque fuimos encontrando niños que no estaban matriculados y que estaban en una lista de espera, pero que nunca se les resolvía el tema. Entonces nosotros logramos resolver eso a través del CIMAD. Pero que pasó una cosa muy importante para nosotros, y fue que cuando empezamos a hacer la focalización del PAE, nosotros encontramos que en el CIMAD no estaba toda la información de las familias, es decir, teníamos los niños, pero no teníamos sus familias. Eso permitió que en compañía de los rectores y de los operadores del CIMAD pudiéramos alimentar el sistema del CIMAD. Entonces, para nosotros fue muy importante porque hoy Cartagena cuenta con una base de datos muy completa que permite saber en dónde viven nuestros niños y niñas y con quién viven, además, y quién es su acudiente. Eso fue muy bonito, pero además, doctora Cecilia, nosotros hicimos también un censo de qué niños tienen computadores efectivamente, pero también qué maestros no tienen. Nosotros hoy sabemos que estudiantes, por ejemplo, Cartagena tiene 16.000 computadores en todas las instituciones. Nosotros atendemos en el sistema público 177.000 estudiantes más los 56.000 estudiantes de la parte privada. Es decir, nosotros estamos atendiendo 234.080 estudiantes en todo el territorio cartagenero. Y hoy nosotros sabemos a través, pues gracias a las oportunidades de pronto que nos dio la pandemia de poder saber eso, cuántos computadores tienen las instituciones educativas, con cuántas cuentan, qué requieren además, cuántas instituciones, cuántos maestros no tienen los equipos para poder atender a sus estudiantes. Y además nosotros hoy sabemos, tenemos un inventario completo de las falencias y de las fortalezas que tienen las instituciones educativas, incluso para poder pensarnos en cuáles pueden regresar de manera alterna y cuáles no, de pronto el año entrante. Así que nosotros sí, a nosotros nos ha servido, hemos alimentado nuestro sistema, ha sido muy bueno poder hacerlo, y contamos además con una herramienta tecnológica, un sistema moderno de una app para poder entregar el PAE, es decir, nosotros sabemos en tiempo real qué estudiante recibe alimento y qué estudiante no, a través de esa app. Y lo que hacemos luego es que una vez que el estudiante no recibe el alimento, nosotros empezamos a buscar qué pasó, por qué la mamá no fue. ¿Qué es lo que han venido haciendo los rectores? Simultáneo a la entrega del PAE, cada vez que hay una entrega de alimentos en casa, el rector aprovecha, los padres de familia aprovechan para que se les entregue a esos niños que no se han podido conectar, o los libros, un material didáctico. Muchas instituciones educativas han comprado no solamente libros, han comprado también témperas, plastilinas, materiales que permitan usar los muchachos, y adicional, pues por supuesto, los instrumentos musicales que los muchachos se llevan. Así que a nosotros nos ha servido mucho porque hoy también tenemos información de cuántos maestros necesitan capacitarse en el manejo de la tecnología. ¿Y la conectividad de los maestros en qué porcentaje está? Porque me decían que es bastante alta, o sea, que hay un porcentaje poquito de maestros que no tienen conectividad. En poquito. La situación. Realmente no tengo el dato aquí, no pensaba que lo iba a decir, no lo tengo en la cabeza, pero no es muy alto. Nosotros tenemos aproximadamente, bueno, la nómina nuestra es de 4.800 y pico maestros, hay unos 400 maestros más o menos que están en zonas también vulnerables, que no tienen cómo conectarse, pero bueno, el dato no lo tengo presente
no es mucho, no es una cantidad, pero bueno, con uno solo que nosotros tengamos, eso permite que nosotros tengamos que hacer allí, de alguna manera, pues, un apoyo para esos maestros que requieren tanto la conexión como el proceso de formación para que puedan llegar a sus estudiantes en estos tiempos de pandemia. Aprovecho para hacer una pregunta que viene en el chat. Yo estaba ahí mirando las preguntas del chat. Hay una que es sobre el área rural, que si alguno quiere, cómo están atendiendo el área rural, pero es que me acaban de hacer una que me parece vinculada a esto de los maestros, que cuáles han sido, si han encontrado, pues, cuáles han sido las estrategias para enfrentar la resistencia de algunos maestros con la tecnología. ¿Lo ven realmente ven como mucha resistencia o realmente los maestros están respondiendo bien a estas exigencias de tecnología? Y esto va para todos también, pues sería muy interesante saber. En general, en Barranquilla, ellos se han ido adaptando a la nueva realidad. Pues las personas mayores, nosotros tenemos el 22% de nuestros maestros son mayores de 60 años y sin embargo, a pesar de que les ha tocado pues, correr y ponerse al día, Barranquilla ya venía trabajando, digamos, en ponerlos en el tema de las TIC como eje transversal, pero sin embargo, sí hemos tenido que capacitar en tiempo récord a más de 240 maestros, pero tengo 7.200. Entonces creo que en ese caso nos fue bien. También tuvimos que prestar computadores, más que porque no tenían conectividad, porque al estar utilizando el computador tantas horas al día, pues muchos se dañaron o muchos, digamos, no lo tenían tan moderno y hemos tenido también que prestar, pero solo unos 245, o sea que en general nos ha ido bien. Ahí se oyó en el video, soy abierto como el círculo, porque es la fundación con la que hacemos. Muchas maestras de verdad solo apenas usaban el celular inteligente, pero se le ha medido. A veces lo sorprenden a uno. Bueno, en el departamento quiero contarles que por supuesto que esta situación nos ha permitido mejorar la información de cada una de las instituciones y nos ha permitido tener más fundamentos para la toma de decisiones. Por ejemplo, hemos detectado que 27.700 estudiantes cuentan con dispositivos y conectividad, 27.600 aproximadamente. Entonces ya uno empieza a determinar cómo está la situación del departamento. Hablar que 140.000 estudiantes no tienen dispositivos electrónicos. Cecilia, aclararte que esta es la Secretaría de Educación del Magdalena. Aquí no incluimos ni Santa Marta, son los 28 municipios no certificados. Su gran mayoría, por supuesto, municipios rurales, pobreza, desigualdad al máximo, falta de conectividad, bueno, todo lo que hemos venido mencionando. Hablar de, por ejemplo, que tenemos 152.000 estudiantes sin conectividad, eso es lo que estamos viviendo en el Magdalena, por eso amerita acciones diferentes. El mensajero pedagógico ha sido una estrategia creada acá con nuestros maestros que ha generado un impacto, y es que tenemos que ser creativos e innovadores. ¿Y de dónde sale esa creatividad e innovación? Directamente de los maestros, de los equipos de trabajo, son las personas que más han aportado. Por supuesto que esta situación ha generado crisis en nuestros maestros, no estaban preparados, ¿sí? Han tenido estrés, han tenido preocupaciones, sumado a toda la pandemia, cuando empiezan a morir personas, cuando empiezan a generar crisis, pues por supuesto que ellos se han visto afectados y eso nos ha dado como resultados implementar la escuela de alfabetización pedagógica de nuestros maestros, de nuestros estudiantes y en últimas de toda la comunidad que esperamos poner en funcionamiento en este segundo semestre. Detectar, por ejemplo, también en este trabajo de información que el 7% solamente en todo el departamento tiene acceso a internet banda ancha. Y así muchas otras cifras que nos ha permitido tener una visión más real de toda la conectividad y de los sistemas. Por ejemplo, el tema de infraestructura, saneamiento básico, baños, lavamanos, todo eso estamos en precarias condiciones y esto es producto de la situación que nos exigió documentar y visitar cada una de las instituciones. Mil gracias, pero entonces tú sí nos puedes hablar de una de las preguntas que teníamos en el chat y era un poco las estrategias de la ruralidad, porque
pues hemos hablado básicamente de las ciudades y sí, muchas gracias por la aclaración de que tú estás en el Magdalena. ¿Por qué no nos cuentas un poco en esas áreas rurales, pues además del mensajero que han hecho? Porque sí, realmente es un gran interrogante lo del mensajero. Y después hacemos también con un tema que de pronto tú puedes tratar bien, y es el acompañamiento psicosocial, porque han venido varias preguntas por el chat hablando de esa necesidad, pues que sí, que se han establecido metodologías pedagógicas y cómo se llega al niño y tal, pero el apoyo psicosocial tanto a los estudiantes como a los maestros, ¿cómo va? Entonces sería muy interesante mirar cómo has llegado a la ruralidad. Bueno, en primer lugar, como lo mencioné Cecilia, tenemos que motivar a nuestro maestro, a apelar a esa vocación de ser maestro. ¿Para qué? Para activar la creatividad, la innovación, la recursividad con lo que tenemos para poder brindar educación. Entonces, ese ha sido un primer paso. En segundo lugar, mensajero pedagógico. Persona que va, lleva guías, talleres, documentos, vuelve, lo recoge, le lleva a cada uno de los maestros para que puedan realizar ese acompañamiento. Tercero, las emisoras. Estamos trabajando con un grupo de emisoras donde los rectores, la comunidad educativa ha determinado y que exista, por supuesto, en la emisora, se han determinado acciones para utilizar esta herramienta que es tan importante. La plataforma del Ministerio de Educación, en la medida que haya conectividad y que se pueda. En la utilización de los dispositivos tecnológicos de los padres de familia, enviando los trabajos, los videos, las actividades escolares y demás, ha sido otra herramienta. La televisión, por supuesto. Y de ahí para adelante cualquier actividad creativa, innovadora, gestionadora, que nuestros maestros de la mano con nuestros rectores pues han venido desarrollando. No es fácil, por eso cuando yo digo que hay un rezago es que lo hay. Es que no podemos decir que no, que es que la educación te está brindando igual y que qué maravilla y que vamos mejorando. No, la preocupación que teníamos era mejorar la calidad de la educación. Hoy la preocupación no solamente es esa, la preocupación es mantener por lo menos a los estudiantes estudiando y mantener esos niveles de calidad que en algún momento teníamos. Porque es que la situación es compleja. Si nos vamos al CIMAD, las cifras están igualitas, perfectas, pero hay un rezago y hay una preocupación grave que se vive, que se siente en todo el país. Yo pienso que efectivamente no, ya nada es igual y cuando volvamos, parece muy importante que tenemos que trabajar en restablecer esas conexiones y esos vínculos con la escuela. Creo que esa ahora va a ser la tarea. Yo tengo más de 1.500 atenciones a los maestros en el aspecto socioemocional. Muchísimos han perdido familiares cercanos, trabajan muchísimas horas. Lo mismo los estudiantes. Yo tengo más de por lo menos 500 atenciones a estudiantes con intento de suicidio, con cutting, por violencia. O sea, digamos que estamos todos enfrentados. Nadie creo que volverá a la escuela siendo la misma persona. Creo que todos tenemos que empezar a encontrar el camino de cómo volver y cómo encontrar dentro de esa escuela que volverla otra vez segura, confiable para las personas, porque creo que solamente podremos minimizar los riesgos. En este momento nos dijeron durante 5 meses quédese en la casa y volver a encontrar, a recuperar la confianza en el espacio público y por supuesto el de la escuela, es no diciéndole, mira, aquí no te va a dar COVID, es diciéndole, yo voy a reducir al mínimo los riesgos para que tú puedas volver y mostrándole a la comunidad y a la familia en general las consecuencias de no volver. Entonces creo que el reto es gigante, los aprendizajes no fueron los mismos, no fueron los planeados, ni de la misma manera. Nos tenemos que concentrar en recuperar y en nivelar. Ha sido toda una tarea también que los rectores, sobre todo los de colegios muy buenos, de alto nivel, que entendieran que los niños
¿para qué los voy a hacer perder el año? Ahora ese no es el punto es cómo lo vuelvo a conectar con la escuela y con el aprendizaje, con las ganas de aprender y con la motivación, y tendremos que volver a recaracterizar a cada uno de nuestros estudiantes, porque ninguno volvió igual como lo tenemos ya consignado en nuestras escuelas. Sí, nosotros en Cartagena, doctora Cecilia, estamos casi sobre el tiempo, entonces te damos un minutico. Okay, y estamos esperando porque Adolfo está pidiendo la palabra, entonces damos un minutico y después Adolfo y cerramos porque esto está interesantísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer otro, porque yo creo que todo esto nos ayuda mucho a todos a mirar en qué estamos y para dónde vamos, pero dijéramos que sí, ya estamos muy cortos de tiempo. Entonces, sí, es una cosa pequeña. Un minutico a ti. Es una cosa muy pequeña. Y después le damos la palabra a Adolfo. Es una cosa muy pequeña que tiene que ver precisamente con esa dinámica que hoy el maestro tiene. El maestro tiene una gran capacidad y es de poder moverse rápido, y yo creo que eso es lo que ha permitido de alguna manera que la escuela se llegara a casa. Eso inicialmente. Pero hay una realidad también que tiene que ver con toda la violencia intrafamiliar que se ha visto, que se ha recrudecido, lo mismo violencia de género. Entonces, en Cartagena, en el equipo de calidad está trabajando las escuelas de padres virtuales precisamente también para poder apoyar con el tema psicosocial, y hemos abierto con varias oficinas de acá de la alcaldía una línea especial para denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia de género que esté afectando de alguna manera a nuestros niños, y todos los equipos de las distintas UNALDES están apoyando para poder resolver esos temas. Sabemos que el asunto que nos comenta David, o sea, hay una realidad que nos permea, que la escuela no es igual, por supuesto, no es la misma, pero que lo que está pasando hoy es que hay un maestro y un rector y un equipo de la escuela y una familia que está apoyando el proceso, que está dándose la pela para que estos procesos de formación, para que la escuela siga viva, para que la escuela permanezca, y yo creo que tenemos que lograrlo, como decía al inicio, si trabajamos para que se puedan cerrar las brechas de pobreza que existen en nuestras ciudades, que yo sé que es del Caribe, no solamente es de Cartagena, también es de Barranquilla. Barranquilla también tiene unos retos en el tema de pobreza que resolver, lo mismo en Magdalena. Si nosotros logramos como país poder resolver eso, seguramente la educación también va a mejorar. Bueno, mil gracias. Le vamos a dar la palabra a Adolfo para que nos cierre. Y como ha habido tantas inquietudes y tantas ganas de participar de los maestros, prometemos uno nuevo ya con las experiencias de los maestros, que yo creo que es muy interesante, pero oír a los secretarios era muy importante. Adolfo, adelante. Tienes el micrófono cerrado, Adolfo. Muchas gracias. Me la paso todo el día en Zoom y todavía no aprendió a manejarlo. Saludo a los maestros. Yo vengo de un maestro de escuela. La persona con, digamos, de mi apellido que vino a Colombia era un maestro de escuela. Llegó a Santa Marta precisamente, dentro del gran proyecto de los liberales radicales de transformar la educación en Colombia, que no fraguó, infortunadamente. Perdimos ahí la posibilidad de haber avanzado mucho en educación, porque finalmente las reformas que proponían los liberales radicales, que eran reformas muy importantes, no sé, por diferentes motivos, no se llevaron a cabo, por motivos que no es el caso mencionar aquí. Pero quiero señalar lo siguiente, digamos, quiero dejar un mensaje muy claro. Hace 2 años, un grupo de organizaciones y Centro de Investigación del Caribe colombiano realizaron en Santa Marta el encuentro Casa Grande Caribe, donde se hizo una estimación de cuáles serían los costos de
en 12 años llevar la pobreza en el Caribe colombiano, los indicadores de pobreza del Caribe colombiano, al promedio que tendría en 12 años Colombia, en el resto de Colombia. O sea, si, incluso teniendo en cuenta que el resto de Colombia iba a seguir mejorando, ¿cuánto habría que invertir? Y la suma que dio fue 6.274. Buena parte de eso en educación, unas inversiones significativas en educación. Y no son unos costos, digamos, para una región de casi 10 millones de habitantes, con los recursos que tenemos de transferencias, de regalías, de recaudos propios. Y ahí hay un estudio del economista Jaime Bonet, y ese libro que se llama Casa Grande Caribe está disponible gratis en la web para quien lo quiera ver el estudio. En la página, lo consiguen en la biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango. Jaime Bonet estudió cómo financiar eso y es perfectamente viable. Nosotros podríamos avanzar, pero uno de los obstáculos, hay varios obstáculos para avanzar en ese sentido. Un obstáculo importantísimo, la falta de decisión de nosotros como sociedad de priorizar la inversión en educación. Invertimos en otras cosas que no deberían ser prioridad. Invertimos en elefantes blancos una y otra vez. Menciono uno que está sobre el topete, o un ferrocarril de alta velocidad entre Santa Marta y Cartagena. Elefante no blanco, blanco, mejor dicho, transparente. Nunca sería rentable. Eso vale más de 7.000 millones de dólares. No es rentable los sistemas de transporte, ni de Cartagena ni de Barranquilla. Va a ser rentable un ferrocarril de esa magnitud. Y eso vale, con esos recursos se podría poner la educación en el Caribe colombiano. Y pongo solo un ejemplo pequeño. Aquí se habló de los temas de conectividad y una de las cosas que se necesita pues son los elementos tecnológicos para esto. Un tablet de muy buena calidad que le sirve a un estudiante universitario de casi cualquier carrera, obviamente no de ingeniería ni de matemáticas, pero casi de cualquier carrera, vale $100. Con eso, yo no hago cálculo a mano alzada, no sé cuántos estudiantes hay en el Caribe nuestro a niveles, digamos, de colegios, pero pongamos que hay 2.500.000. Eso costaría 250 millones de dólares. Eso en términos de 250 millones de dólares. Eso en términos de las inversiones que hacemos todos los años en carreteras, en puentes que a veces no se necesitan. Bueno, no voy a decir alguno de elefantes blancos. Bueno, sí, voy a mencionar uno de los elefantes blancos que tenemos. La inversión sobre el río Ranchería es una elefante blanco. No ha producido ningún beneficio todavía. Que hay que terminarlo, sí, porque el costo mayor sería no terminarlo, porque ya esa plata se enterró ahí. Entonces, si nosotros focalizáramos bien el gasto público y segundo, erradicáramos las malas prácticas que hay en las inversiones en el sector público, esos recursos rendirían para que pudiéramos avanzar en la solución de muchos de estos problemas. Hay los recursos, o sea, el problema no es de recursos, el problema es de falta de voluntad y de falta de eficiencia y de focalización en la inversión pública. Y tenemos que hacer una gran cruzada por hacer que las platas lleguen, que los almuerzos le lleguen a los muchachos de buena calidad y que no se pierdan en el camino, con unas mafias que se dedicaron a robarse, sacarle de la boca y digámoslo, pues sin ningún tapujo, quitarle la comida de la boca a los niños. Eso es terrible, eso no puede ser. Entonces, tenemos que avanzar en esa medida, focalizar los recursos, invertirlos bien. Ese es el principal reto que yo creo que tiene esta región. Y se puede hacer si como sociedad tomamos esa decisión. Muchas gracias.
Tienes el micrófono apagado, Cecilia. No, Adolfo, mil gracias por tu participación. Yo creo que obviamente la pandemia nos hace priorizar las inversiones. Yo creo que este tiempo de reflexión nos hace priorizar las inversiones. ¿Verdad que estas ideas tuyas son muy importantes? Muchas gracias a todos los participantes y yo acabaría este panel con un aplauso para los maestros. Yo creo que han estado en primera línea los médicos y los maestros. Muchas felicitaciones a todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buena tarde y buen fin de semana. Gracias. Un abrazo para todos. Nos Conserven la conectamos salud. pronto. Exacto, nos conectamos pronto y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final después de estas 2 horas de tan interesante conversación. Un abrazo virtual. Nos vemos pronto. Chao. Esta conversación continúa. Chao. Chao, gracias.